He pasado 32 años escuchando pecados en esta iglesia. 32 años escuchando susurros que deberían pertenecer únicamente a Dios y a la soledad de la penitencia. Pero lo que ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre, hace ahora 238 días, no fue un pecado común. No era confesión. Era advertencia. No sé por qué escribo esto. Tal vez porque el silencio pesa más que cualquier verdad revelada. Tal vez porque necesito que alguien sepa que existe una hora en la que la iglesia de San Cristóbal no pertenece a Dios. Y en esa hora, el nombre de Cristo que cuelga sobre el altar cambia de significado. Se convierte en otra cosa. En una puerta. La iglesia está en el Valle de Castilla la Vieja, en un pueblo llamado Álvaro del Campo que probablemente no encontrará en ningún mapa actual. 230 habitantes, si aún viven allí, aunque dudo que muchos lo hagan. Las casas de piedra oscura están separadas unas de otras por caminos de tierra roja que se ponen negros cuando llueve, y llueve constantemente aquí. No es una lluvia ordinaria. Tiene un sonido diferente, como si golpeara algo más allá del tejado, algo que respira bajo la tierra. San Cristóbal fue construida en el siglo XVI por órdenes que fueron suprimidas hace mucho. Los registros dicen que era un convento. Los registros mienten. Las paredes saben la verdad. Puedo sentirlo en el modo en que el incienso nunca se disipa completamente aquí. Simplemente se estanca en las esquinas, acumulándose durante siglos, como si los humos de todas las misas que he ofrecido decidieran quedarse en lugar de ascender al cielo. Cuando llegué hace 32 años, el obispo me explicó que había habido ciertos asuntos en Álvaro del Campo. Nunca fue específico. Los obispos nunca lo son, pero la advertencia estaba en sus ojos. Algunos pueblos tienen un acuerdo con el silencio, y si uno quiere servir a Dios en ellos, debe respetar ese acuerdo. Respeta la rutina, respeta el silencio. No hagas preguntas sobre los niños que faltaban a las confirmaciones. No preguntes por qué las procesiones de Semana Santa terminan en los bosques, o porque el río nunca refleja completamente las luces de la iglesia. Y, por el amor de Dios, no preguntes qué ocurre en las fechas que nadie menciona. Viví con esa ignorancia, docta durante 32 años. Fue una bendición de alguna manera. La fe es más fuerte cuando uno no ve las grietas. Pero la noche del 16 de noviembre, las grietas se abrieron por completo. El invierno llega pronto a los valles de Castilla. En noviembre, la noche desciende a las 5 de la tarde como una mano que cubre la boca. Esa noche particular, yo estaba en la sacristía, reparando el cáliz de cobre que se usa durante la misa de domingo. Las manos de un sacerdote se vuelven gruesas y torpes después de ciertos años de vida, pero la precisión no abandona completamente. Uno puede arreglar cosas viejas simplemente porque las ha tocado tantas veces que sabe dónde están las fracturas. El reloj de la iglesia marcaba las 3 de la mañana cuando escuché la puerta. No fue un sonido violento, fue apenas un crujido, como si alguien la abriera con cuidado extremo, intentando no ser notado. Pero en el silencio completo de una iglesia a esa hora, cada sonido es una blasfemia contra la tranquilidad. Levanté la cabeza, escuché los pasos. Eran lentos, cautelosos, y se dirigían directamente hacia el confesionario. He recibido muchas visitas nocturnas en 32 años. Las personas vienen cuando la vergüenza es demasiado grande para ser confesada a la luz del día, cuando el pecado pesa más que la dignidad. Pero algo en esos pasos era distinto. No había arrepentimiento en ellos. Había propósito. Había inevitabilidad. Dejé el cáliz en la mesa. Mis manos temblaban ligeramente, aunque no sabría explicar por qué. No había miedo consciente en mí. Solo una inquietud que brotaba del fondo del instinto, esa parte del alma que todavía recuerda que existimos antes de la fe, cuando los bosques no eran lugares de salvación sino de peligro. Me dirigí hacia el confesionario. Las velas ya estaban encendidas, todas ellas, como si alguien hubiera pasado por la iglesia y las hubiera iluminado. No recordaba haberlo hecho. Las velas tienen ese efecto perturbador en las iglesias vacías. Parecen estar vivas, parpadean con intención, respiran como pulmones diminutos. El humo del incienso era más denso de lo normal, casi visible, formando capas grises que no se movían con las corrientes de aire, sino que permanecían suspendidas, como si esperaran algo. El penitente ya estaba dentro del confesionario. Había entrado en completo silencio. No lo vi entrar. Simplemente estaba allí, una presencia oscura detrás del latice de madera que separa al sacerdote del que confiesa. El latice es un invento ingenioso. Permite que uno hable en la oscuridad con la certeza de que no será visto completamente. Protege la identidad, protege la dignidad. Pero esa noche, mientras me sentaba del otro lado, supe que el latice no era una protección, era una barrera. Y yo estaba del lado equivocado. La respiración del penitente era anormal. No era el jadeo del esfuerzo o la ansiedad. Era rítmica,
deliberada, como si respirara con un propósito específico, como si cada inhalación y exhalación fuera parte de un proceso que había practicado muchas veces antes. Hice la señal de la cruz. Es automático después de 32 años. El cuerpo recuerda los rituales incluso cuando la mente empieza a reconocer que algo está mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comencé y escuché mi propia voz sonar extraña, como si proviniera de alguien más. El penitente no respondió inmediatamente. En el silencio, escuché el sonido de las velas, no el sonido visual de la llama, sino algo más profundo, el crujir de la cera mientras se consumía, como si los segundos tuvieran textura. Finalmente, habló. Fue un susurro, apenas audible a través de la tiza, pero cada palabra fue absolutamente clara. El acento era de aquí, de Castilla. Pero algo de la pronunciación estaba desplazado, como si las palabras fueran muy viejas para la boca que las decía, como si estuvieran siendo resucitadas. Padre, han pasado muchos años desde mi última confesión. Eso fue todo lo que dijo, pero en esa frase simple, supe que algo fundamental había cambiado en la iglesia. El aire tenía otro peso, el silencio había adquirido textura, y en el rincón donde los ojos se pierden en la oscuridad, algo se movió. ¿Cuántos años, hijo?, pregunté. Mantengo la voz firme en los confesionarios. Es una técnica que se enseña en el seminario. La voz del sacerdote debe ser un ancla para el arrepentido, algo constante en medio de la tormenta emocional del pecado. Pero mi voz, esa noche, no era un ancla. Era una cuerda que se extendía hacia una profundidad que no podía ver. Muchos, respondió el penitente, más de lo que los números pueden expresar. Debería haber reconocido patrón entonces. Debería haber dicho algo, haber hecho una pregunta, haber invitado al penitente a revelarse, pero no lo hice. En su lugar, permití el silencio, porque ya sabía que iba a escuchar algo que no debería escuchar. Y parte de mí, la parte que no es consciente, la parte que es simplemente un conducto para lo que Dios decide revelar en la oscuridad, quería escucharlo. La confesión comenzó lentamente, como una puerta que se abre en una habitación cerrada durante siglos. El penitente describió una vida que parecía ordinaria. Un hombre de este pueblo, nacido aquí, criado aquí, pero los detalles eran extraños. Hablaba de eventos que yo reconocía de la historia local, pero con una familiaridad que no podía ser explicada. Habló de la gran hambruna de 1517, de las procesiones de penitencia, de los niños que desaparecían durante ciertas noches del año, y habló de un acuerdo. Fue muy simple al principio. Padre, las cosechas eran malas, los niños morían de enfermedad, el pueblo se estaba muriendo. Entonces, alguien, nunca supo exactamente quién, fue antes de que yo llegara, sugirió que podría haber una forma antigua, una forma que los muy viejos conocían. El penitente hizo una pausa. En esa pausa, escuché el reloj de la iglesia sonar la medianoche, pero no era posible. Acababa de ser las 3. Las velas apenas habían cambiado, o si lo habían hecho, en la oscuridad de un confesionario. La hora es un concepto flexible. El acuerdo era así. Alguien daría un paso al frente, alguien voluntario, y en la noche de la procesión, cuando todos estuvieran reunidos, cuando los cantos fueran lo suficientemente fuertes para cubrir cualquier sonido, esa persona entraría en el bosque, al bosque que está más allá del río, donde las cosas que nunca murieron continúan viviendo. Mientras el penitente hablaba, comencé a sentir un frío que no venía del exterior. No era el frío del invierno de Castilla, era el frío de los lugares donde no ha llegado la luz en mucho tiempo. Yo fui el primero, continuó el penitente. Me ofreció voluntariamente. El sacerdote de entonces, su nombre fue borrado de los registros. Sé que fue borrado porque verificé, me bendijo. Todos me bendijeron. Era un acto de sacrificio. Era lo más noble que un hombre podía hacer por su pueblo. ¿Qué ocurrió en el bosque?, pregunté. No debería haber hecho esa pregunta. Los sacerdotes no hacemos preguntas en la confesión. Permitimos que el penitente revele lo que necesita revelar. Pero algo en mí necesitaba saber. Necesitaba comprender. Nada, respondió el penitente, y esa respuesta fue peor que cualquier descripción de horror podría haber sido. Nada ocurrió. Simplemente cambié. O quizás fui reemplazado por algo que parecía yo. Los registros no dicen nada sobre esto. Probablemente porque el sacerdote que vio lo que regresó del bosque decidió no escribir. Algunos horrores son demasiado grandes para las palabras. Son mejor guardados en el silencio, en el incienso, en los cantos que oscurecen lo que está siendo celebrado en realidad. ¿Regresaste?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Siempre regreso, dijo el penitente. Eso es el acuerdo.
Cada 7 años, alguien nuevo va al bosque, alguien voluntario, alguien que ama lo suficientemente al pueblo como para desaparecer en él. Y yo permanezco aquí, permanezco en el pueblo, permanezco joven, permanezco presente, permanezco recordando. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera las velas parecían estar ardiendo. ¿Quién eres?, pregunté finalmente. Soy el primero, respondió, y sigo siendo el primero. Las personas me ven como a alguien diferente cada 7 años. Tengo un nombre diferente cada vez, una familia diferente, una historia diferente. Pero yo permanezco porque el bosque me conservó y porque el acuerdo requiere que alguien permanezca para asegurar que continúe. Y Dios en todo esto. La pregunta brotó de mí como un susurro, casi una súplica. El penitente rió. Fue apenas un sonido, algo así como el crujir de ramas secas bajo un peso. Dios, el bosque es más viejo que Dios. Padre, el bosque era aquí cuando las palabras de los hombres todavía eran nuevas. Dios vino después, pero el bosque negoció. El bosque aceptó el nombre de Dios, aceptó los cantos de Dios, aceptó el incienso de Dios, y a cambio se le permitió continuar, se le permitió alimentarse, se le permitió prosperar bajo la bendición de la cruz. Sentí que algo en mí se rompía, no en el sentido metafórico, sino literalmente. Algo que había sido una estructura dentro de mi fe, una columna sobre la cual había construido 32 años de cuidado pastoral, simplemente se dio. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque es hora, respondió el penitente. Es hora de que el sacerdote de Álvaro del Campo sepa. Es hora de que entiendas realmente qué es lo que has estado bendiciendo durante 32 años. El párroco anterior lo sabía. El anterior a él lo sabía. Todos lo supieron eventualmente. Todos aprendieron que algunos pueblos tienen sus propios dioses, y esos dioses usan el ropaje de la iglesia de la misma manera en que yo uso el ropaje de un hombre diferente cada 7 años. ¿Y si me rehúso?, pregunté. ¿Y si digo que no habrá más procesiones? ¿Que esto terminará? Entonces el bosque vendrá al pueblo, respondió simplemente. Y no será una cuestión de 7 en 7 años, o de voluntarios que desaparecen tranquilamente. Será una cosecha, será una hambruna de sangre. Será todo lo que el pueblo intentó evitar hace 5 siglos, solo que esta vez sin la gracia de un acuerdo. Las palabras quedaron flotando en la oscuridad del confesionario. Yo no respondí. No podía, porque en ese momento escuché algo que no debería haber sido posible escuchar. Escuché al penitente respirar del otro lado de la tiza, y su respiración sonaba como el viento en un bosque denso, como las ramas siendo desplazadas por algo que se movía con propósito. ¿Cuándo?, pregunté finalmente. La próxima procesión es en 7 días. Para entonces, la próxima persona ya habrá tenido sus sueños. Sabrá que debe ir al bosque. Y la iglesia, mi querido padre, estará repleta. Los cantos serán fuertes. Y nadie verá nada excepto lo que ya han elegido creer que está ocurriendo. ¿Quién es?, pregunté. ¿Quién es el siguiente? El penitente no respondió directamente. En su lugar, dijo algo que fue mucho peor. Usted ya lo sabe, padre. Ya lo vio en la misa de hace 3 días. La joven que llora durante el Ave María. La que tiene los ojos vacíos durante el momento de la consagración. Ella ya escuchó la llamada. Ya está esperando. Ya está lista. Cuando terminó la confesión, no pronuncié la absolución. No pude. El penitente se quedó un momento esperando, y luego se levantó. Escuché sus pasos dirigiéndose hacia la puerta. Permanecí en el confesionario, paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar claramente. Salí algunos minutos después. La iglesia estaba vacía. Las velas todavía ardían, todas ellas, iluminando el espacio con esa luz pálida que parece consumir más penumbra de la que crea. Caminé hacia el altar y vi algo que no había estado allí antes. Una vela adicional, colocada en el candelabro derecho, ardiendo con una llama azul pálido que no había visto en ningún lugar de la iglesia. Ese fue el momento en que realmente comprendí lo que había ocurrido. No fue durante la confesión. No fue cuando el penitente reveló el acuerdo del pueblo. Fue cuando vi esa vela azul, ardiendo en el candelabro, como si algo hubiera estado allí todo el tiempo, esperando el momento correcto para manifestarse. Los 7 días siguientes fueron una tortura que no puedo describir adecuadamente. Cada mañana buscaba a la joven. Su nombre era Lucía, 16 años. Asistía a la misa cada domingo con su madre. Su confesión 3 semanas antes había sido trivial. Pensamientos pecaminosos con un muchacho de pueblo. Un beso sin matrimonio. Las cosas ordinarias de la adolescencia. Pero en esos 7 días, algo cambió en ella.
O quizás siempre había estado cambiando, y yo simplemente no había sabido ver. Sus ojos se volvieron más oscuros, no en el sentido literal, sino de una manera que no puedo explicar completamente. Era como si algo estuviera mirando desde detrás de ellos. Durante la misa, cuando debería haber estado cantando con los demás, sus labios se movían pero no salía sonido. Simplemente permanecía allí, viendo hacia el crucifix con una expresión que era casi de reconocimiento, como si estuviera recordando algo. Intenté hablar con ella. Después de una misa, la abordé. Su madre estaba cerca, así que mantuve la conversación superficial. Pregunté cómo estaba, si tenía algo de lo que deseara hablar en confesión. Ella simplemente sonrió. Fue la sonrisa más terrible que he visto jamás en un rostro humano, porque fue una sonrisa que sabía demasiado. Fue una sonrisa que llevaba siglos de conocimiento detrás de ella. Estoy bien, padre, dijo. Estoy lista. La noche de la procesión llegó. Era una de las más grandes del año, la celebración de San Cristóbal el Mártir, el santo que da nombre a nuestra iglesia. El pueblo entero estaba presente, quizás 300 personas, el doble de lo normal, pero supe entonces que no era una procesión ordinaria, era una ceremonia, era un ritual que había sido ensayado durante siglos. Lucía caminaba directamente detrás del crucifijo dorado. Sus ojos estaban cerrados mientras caminaba, y sin embargo se movía con una precisión perfecta, nunca tropezaba, nunca se desviaba. Era como si estuviera guiada por algo que era más que visión. Cuando llegamos al río, la procesión normalmente se detiene. Se canta una oración especial. Se lanza agua bendita al río. Pero esa noche, Lucía continuó caminando. Simplemente siguió adelante, hacia el bosque. Su madre gritó, solo una vez. Luego se quedó en silencio, como si comprendiera que algo más grande que su voluntad estaba sucediendo. Los otros que vieron simplemente permanecieron en silencio. Incluso los niños pequeños no hicieron sonido alguno. Era como si toda la congregación estuviera sosteniendo la respiración, esperando que Lucía desapareciera completamente en la oscuridad de los árboles. Y luego lo hizo. El bosque simplemente la aceptó. Sus pasos se volvieron inaudibles. Su silueta se disolvió en la penumbra. Y en el momento exacto en que desapareció, todas las velas de la procesión se apagaron simultáneamente, excepto una. La vela azul pálido que ardía en el candelabro de la iglesia. Incluso desde donde estábamos, a la orilla del río, podía verla ardiendo dentro del edificio oscuro, ardiendo sola, ardiendo como si esperara algo. Eso ocurrió hace 238 días. Lucía no regresó. Su madre desapareció 3 semanas después. Simplemente salió de su casa una mañana y no volvió. El pueblo ha aceptado que se mudó a la ciudad. El pueblo es muy bueno en aceptar explicaciones simples para cosas que son completamente inexplicables. Pero lo que ha permanecido es la certeza. Cada noche, desde esa procesión, una vela azul arde en el candelabro de la iglesia. No es una vela que yo coloco. Aparece simplemente. Algunos días la encuentro cuando abro la iglesia. Algunos días simplemente aparece mientras estoy orando, como si se encendiera a sí misma. Y hace 3 días, un hombre joven vino a la misa. No lo reconocía. No había estado aquí antes, pero era idéntico a un hombre que desapareció hace exactamente 7 años. Tenía exactamente el mismo rostro, el mismo cuerpo, las mismas manos, solo que se llamaba diferente, y su historia era diferente. Sé lo que significa esto. Sé que el próximo confesionario será pronto. Sé que el siguiente voluntario ya está siendo elegido. Sé que la joven que desapareció, o fue transportada, o fue simplemente reemplazada, ahora está en el bosque, y que un día, quizás en 7 años, o quizás en 14, alguien la verá caminando por el pueblo con un nombre diferente, con una historia diferente, como si hubiera estado aquí todo el tiempo. Pero lo peor es que ya no puedo rezar. Me arrodillo frente al altar cada mañana, como he hecho durante 32 años, pero Dios no está aquí. O quizás siempre ha estado aquí, pero ha sido la presencia equivocada. Tal vez las palabras que he estado pronunciando durante 32 años han estado siendo escuchadas por algo más. Algo que acepta la forma de la religión como aceptaría cualquier otro disfraz. Cada noche, rezo para que entienda lo que debo hacer. Pero las únicas respuestas que recibo son las velas azules, ardiendo en la oscuridad de la iglesia vacía, ardiendo de la manera en que respiran los pulmones, ardiendo del modo en que sangra un corazón. La confesión ocurrió a las 3:17. He verificado el reloj muchas veces desde esa noche. Miro ese momento específicamente en la madrugada. A las 3:17, exactamente, la iglesia cambia. El silencio adquiere peso. El aire se espesa. Y por un momento, solo un momento,
Puedo sentir la presencia de todas las personas que han desaparecido en el bosque. Puedo sentirlas observando desde los rincones oscuros de San Cristóbal. Ellas están esperando. Están esperando el siguiente voluntario. Están esperando el siguiente sacerdote que llegue a Álvaro del Campo, ignorante de lo que ha estado sucediendo en este lugar desde hace 5 siglos. Están esperando el siguiente acuerdo. Porque ese es el verdadero nombre de esto. No es maldición. Es acuerdo. Es un contrato escrito en silencio, renovado en cada procesión, firmado en la sangre de quienes están dispuestos a desaparecer. Y yo sigo aquí. Yo permanezco en la iglesia. Yo permanezco bendiciendo a los que asisten a misa, sin saber qué es lo que están realmente adorando. Yo permanezco silencioso. Yo permanezco cumpliendo mi deber como sacerdote. Porque si hablo, el bosque vendrá al pueblo. Y si el bosque viene, entonces no habrá más acuerdo. Solo habrá hambre. Y esa hambre es más antigua que las palabras de Dios. Es más antigua que todo. Así que mantengo el silencio. Y cada noche, a las 3:17, espero escuchar los pasos nuevamente. Espero escuchar la puerta abriéndose. Espero escuchar el susurro que dice: Padre, han pasado muchos años desde mi última confesión. Porque sé ahora que cuando esas palabras vuelvan a pronunciarse, seré yo quien deba ir al bosque, no como voluntario, como deuda vencida. Y el siguiente sacerdote de Álvaro del Campo nunca sabrá porque desaparecí una mañana de octubre. Simplemente sabrá que hay una iglesia que necesita ser servida. Una iglesia donde las velas arden solas. Una iglesia donde el incienso nunca se disipa. Una iglesia donde, a las 3:17 de cualquier madrugada, alguien puede estar escuchando una confesión que nunca debería ser escuchada. Una iglesia donde el silencio es tan profundo que es casi un sonido. Y en ese silencio, en esa profundidad impenetrable, algo respira, algo espera, algo que conoce mi nombre.